Hola a todas y a todos. Hoy vamos a estar abordando aspectos que son acordes a la educación secundaria y cómo abordar la ESI desde nuestro rol como docente. Para eso haremos hincapié en algo que llamamos las puertas de entrada para el abordaje de la educación sexual. Pero antes de centrarnos en ello, es importante que hablemos de algunos aspectos comunes que existen en los 3 niveles educativos en relación a la educación sexual integral. Y acá, como dice la pantalla, estos 3 aspectos son promover el trabajo desde las diferentes dimensiones, estos ya sean cognitivos, plano afectivo, las prácticas de la vida sociedad. Ya nos vamos a detener en esto. El otro aspecto son las puertas de entrada para el abordaje institucional, de eso también nos ocuparemos, y el abordaje ya sea transversal o en espacios específicos sobre educación sexual. Para esta parte les proponemos la lectura de los cuadernillos editados por el Ministerio, realizados y editados por el Ministerio de Educación de la Nación, que se llama ESI para la educación secundaria, contenidos y propuestas para el aula. Allí van a tener la introducción también de estas puertas de entrada. Pero si nos centramos un poco en hablar de sexualidad, a partir del impulso que toma la ESI desde la sanción de la ley, la sexualidad es asumir de forma integral. Y esto nos demanda promover trabajos desde lo cognitivo, desde el plano afectivo y de las prácticas concretas vinculadas al vivir en sociedad. Entonces, si nos detenemos en estos 3 planos que mencionamos recién, vamos a entrar al cognitivo en principio, ¿sí? Generar aprendizajes cognitivos no se trata solo de brindar información científicamente válida, ¿sí? Acorde a cada etapa del desarrollo del estudiante, sino que también entiende el conocimiento de los derechos y las obligaciones de nuestros estudiantes y el trabajo sobre los prejuicios y las creencias que se sostienen en el tiempo y que a la vez sostienen actitudes discriminatorias. Estas diferentes dimensiones, por supuesto que están planteadas desde la perspectiva de género también. Si nos centramos en el plano de la afectividad, nos estamos refiriendo a trabajar para desarrollar en nuestros estudiantes diferentes capacidades. Y en esas capacidades pensamos en la solidaridad, en la empatía, en desarrollar la capacidad de expresar los sentimientos en el marco del respeto y de las diferencias. Es decir, trabajar en las competencias emocionales de nuestros estudiantes. Y ese trabajar en competencias emocionales hoy es una novedad para la educación, porque siempre se pensó desde el plano familiar. Y hoy la Ley de Educación Sexual Integral lo que nos hace es prepararnos a nosotros como docentes para poder abordar y desarrollar estas capacidades en nuestros estudiantes. ¿Cuál es el fin? Justamente mejorar las relaciones interpersonales y promover el crecimiento integral de las personas que estamos educando. Y ahora si nos vamos a la tercera dimensión, hablar de las prácticas de la vida en sociedad, es decir, el saber hacer, ¿sí? Es generar prácticas para aprender a decir no ante la coacción del otro, fortalecer las conductas del respeto, del cuidado personal y también del colectivo de la salud, desarrollar habilidades psicosociales, propiciar el diálogo o lograr acuerdos y también desarrollar esta posibilidad de expresar sentimientos y afectos. Ahora, si nos centramos en el otro aspecto en común que existe en los 3 niveles educativos, nos podemos centrar ahora en las puertas de entrada para el abordaje institucional de la ESI. ¿Y qué es esto? No hay una receta de cómo abordar la educación sexual integral, pero las experiencias a partir de los años en donde se ha trabajado nos da posibles recorridos y estrategias para abordarla en nuestros espacios curriculares. Y acá se plantean 3 puertas de entradas. Uno trata por lo que nos pasa como docentes con nuestra práctica docente,
La enseñanza de la ESI en las escuelas, y acá tenemos 3 posibilidades. Lo podemos hacer desde el desarrollo curricular, pensando también desde la organización de la vida cotidiana en las escuelas, o pensando en episodios que irrumpen en la vida escolar, que de esto hablamos muchísimo, estas oportunidades que nos dan algunas situaciones que nos sacan de contexto y que nos posibilitan aplicar la ESI. Y después, por último, la última puerta de entrada justamente es la articulación necesaria que existe entre la escuela, la familia y la comunidad. Ahora, si vamos a pensar, ¿no?, estas puertas de entrada, podemos pensar en principio, ¿no?, cómo pensar el vínculo con la familia, ¿no? Y para pensar el vínculo con las familias existen 3 palabras claves. Y estos son consenso, obligación y oportunidad. Es importante construir en consenso con las familias. Y una de formas puede ser trabajar con ellas. Hay manuales de talleres para trabajar con familias, pero es importante a partir del diálogo contar cómo se va a trabajar la ESI, cómo se va a aplicar. Este consenso necesita que se aclare también que la ESI es un derecho. Ojo, acá, que no quiere decir que estemos pidiendo permiso a las familias para aplicar la ESI. Les estamos contando cómo va a ser el proceso de aplicación. También pensar en la responsabilidad institucional de aplicar este tipo de enseñanzas, y acá entra en juego este segundo concepto clave, que es la obligación, ¿sí? La institución como organización que tiene la obligación de transmitir estos conocimientos. Y el tercer concepto es la oportunidad. La oportunidad, justamente, ver las oportunidades que existen para el diálogo con las familias, y para eso construir estos consensos. Otra de las cuestiones muy importantes que tenemos que pensar justamente dentro de las puertas de entradas, dijimos, son nuestras prácticas, ¿sí? Nuestras prácticas tienen que ver con todo, no solo con lo que enseñamos, cómo nos enseñamos. Un ejemplo importante de nuestras prácticas puede ser el uso del lenguaje, ¿no? El uso del lenguaje, lo importante que puede ser cuando nos comunicamos con los padres o con los estudiantes. Esto nos va a permitir construir espacios de diálogo y relaciones respetuosas, el respeto a la diversidad, ¿sí? Podemos dentro del lenguaje reflexionar muchas cosas, por ejemplo, qué tan representativo puede ser que en un comunicado mandemos queridos padres, ¿no? Cuando sabemos que no todas las familias están constituidas con la imagen de mamá y de papá, ¿no? También podemos pensar qué tan representativas pueden ser las ilustraciones de los textos o los manuales con los que trabajamos. Es decir, el lenguaje pensado desde la diversidad, ¿sí? Y no hablamos de tolerar, hablamos de entender que todos somos diferentes, ¿sí? Entonces, esto significa que debemos estar atentos nosotros como institución. Acá les proponemos como material ESI para charlar en familia, les adjuntamos ese material también. Pero volviendo a pensar en la diversidad, ¿no? Es un poco de esto que dice acá, el desaprendizaje de las certezas, de nuestras certezas. ¿Y qué son las certezas? Las vamos a entender como representaciones, como el conjunto de ideas, el conjunto de sentidos que construimos nosotros en torno a situaciones y damos por ciertas. Por ejemplo, en cuestiones sobre el embarazo o violencia, o estas cosas que decimos, bueno, por algo le habrá pasado, o cuestiones de género que damos por sentadas, identidad de género, ¿no? Cuestionar todas estas certezas quiere decir desaprenderlas. Cuestionarlas, ¿para qué? Para poder trabajar la ESI, porque si no podemos construirnos nosotros mismos y de construir estas certezas, estas mismas certezas se nos pueden volver un obstáculo para aplicar la ESI. Entonces tenemos que estar atentos y a nuestras prácticas sobre
sobre estas cuestiones. Dentro de estas puertas de entrada, una de las cuestiones también importantes y que hemos charlado a lo largo del año es justamente aprovechar los emergentes. Y que son justamente situaciones que irrumpen en la escuela y permiten enseñar contenidos de la ESI. Acá les vamos a proponer la lectura del texto del Scratch a la pedagogía del deseo de Four. Este texto es de la revista Anfibia y los que nos propone, acá hay un relato de una situación de Scratch en una escuela de Buenos Aires, en la Nacional de Buenos Aires, en donde se usan las redes sociales para scratchar a un compañero. Para eso se hace un trabajo, una intervención, en donde se trabaja el concepto de consentimiento, ¿sí?, como algo a construir entre los involucrados en una relación. En este texto van a ver que no se va a sancionar ninguna práctica sexual, sino que lo que se sanciona es la falta de consentimiento. El consentimiento en este texto pasa a ser central en una relación. No se inhibe el goce, no se inhibe el placer, sino lo que permite es que que esto sea un juego de paridad, ¿sí? En donde la confianza va a ser central y fundamental en las relaciones que se dan entre los adolescentes. Otra de las cosas que podemos pensar es en la organización de la vida institucional, ¿sí?, como puerta de entrada. Es decir, las formas, ¿sí?, de cómo se utilizan pensar las formas de cómo se utilizan los espacios dentro de la institución, qué actividades tenemos, qué expectativas tenemos sobre las conductas de los estudiantes, ¿sí?, cómo organizamos nuestras prácticas pedagógicas y cómo muchas veces pueden favorecer el desarrollo o pueden interrumpirlo. Y esto pone justamente en juego eso, por lo que nos pasa. Acá les ofrecemos la lectura del texto No cualquier recreo, que es una profe de educación física que reconoce algunas prácticas en el recreo, en la distribución del espacio, de una estudiante que le enseña pasos de danza a sus compañeras, y entonces la profe empieza a partir de este emergente que ella observa en el recreo a hacer un espacio para aplicar la ESI. No les cuento más, lo dejo abierto para la lectura. Pero bueno, justamente a partir de esto concluimos lo siguiente, que en cada intervención sobre ESI se va a poner en juego nuestra propia historia, como decimos siempre, nuestras propias creencias, nuestros valores y también nuestra propia formación profesional. Entonces, ser capaces de realizar estas revisiones críticas de nuestros supuestos, de nuestros posicionamientos, nos va a permitir desarrollar a nosotros como docentes la capacidad de acompañar, de reconocer, de cuidar y de generar una escucha atenta.